Este día vamos a ver el segundo tema, que es antecedentes y marco teórico. Como vimos la clase anterior, ven la pantalla, jóvenes. Sí, doctora. Sí. Bueno, bueno, gracias. Recordando que en la clase anterior vimos el planteamiento del problema, que es el primer capítulo de todo protocolo, ¿verdad? Recordándoles que prácticamente hay 3 capítulos principales. El planteamiento del problema es el primer capítulo, el segundo capítulo es la fundamentación teórica y el tercer capítulo es la metodología. Son los capítulos de un protocolo que también pues se acompañan de su cronograma, presupuesto y otros apartados como la introducción, el resumen, la referencia bibliográfica, ¿verdad? Pero a grandes rasgos son estos grandes 3 capítulos los que nos definen la planificación de toda investigación. Ya en un informe final tenemos resultados, análisis, discusión, conclusiones y en algunos recomendaciones, no en todos. Entonces, veíamos la clase anterior, la parte de planteamiento del problema, en qué constituye esta problemática, cuál es la situación que tenemos, la pregunta de investigación, justificación, objetivos, si es factible y viable realizar la investigación y las deficiencias que hay en el conocimiento. Este día vamos a ver la fundamentación teórica que dependiendo del formato de protocolo en el que ustedes están trabajando, porque de repente, pues algunas universidades pueden trabajar de una manera, o organismos internacionales, u hospital, que tengan sus formatos. Sin embargo, los apartados casi siempre son similares, ¿verdad? Entonces, los antecedentes es el único que algunas veces puede ir también en planteamiento del problema. Pero por lo general se coloca en el capítulo 2, que es la fundamentación teórica, donde se colocan antecedentes de la situación, propiamente el marco teórico, que es el sustento de las variables. Puede haber un marco conceptual, que son prácticamente la definición y la contextualización de los conceptos que vamos a utilizar en la investigación. Dependiendo del tipo de investigación, puede haber un marco legal también. Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando con algo de la lepina o de la ley Nacer con Cariño o de la ley de los derechos y deberes de los pacientes y prestadores de los servicios de salud. Entonces, son de las cosas que dependiendo de eso, pues puede ser que tengamos un marco legal y esto es prácticamente lo que fundamenta nuestro estudio. Y como tercer capítulo, la metodología, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los antecedentes, como pues el nombre lo dice, es todo hecho anterior a la formulación del problema que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado. Se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación y pueden indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado. Esto de los antecedentes, pues nosotros tratamos la manera de leer qué es lo que pasó o qué temática nos puede contextualizar la que tenemos actualmente, pero no solamente leemos propiamente de la temática, como les decía la vez pasada, sino que a veces podemos leer para saber qué tipo de estudio es el que hicieron, qué errores tuvieron otros autores para que nosotros podamos evitarlo en nuestra actual investigación. Propiamente el marco teórico ya es, o sea, elaborar todo ese marco teórico es como el sustento de las variables, como les decía, por eso dice, consiste en sustentar teóricamente el estudio. Ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos e investigaciones que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Hay varias funciones del marco teórico. Entre esas, pues ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, lo que les he venido diciendo de la clase anterior. También orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, esto es en cuanto a la metodología. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador también, porque como les decía, puede ser que hayan objetivos similares o el camino, o sea, el método, la manera en que recolectaron información, valga la pena que lo retomemos de ciertos estudios. Por eso cuando ustedes tienen un tema, una idea de investigación, yo lo primero que recomiendo es ir a leer del tema, tanto para empaparnos per se en la temática, también para ver la metodología y algunos instrumentos de repente que podamos tomar en cuenta en nuestra investigación. Como cuarto punto, conduce al establecimiento de hipótesis, inspira nuevas líneas y áreas de investigación
y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Recordemos que de repente podemos tomar conclusiones de estudios previos, pero ahí mismo pueden partir hipótesis. O sea, imaginemos que alguien dice, bueno, las bebidas azucaradas sí tienen un factor influyente en la obesidad. Eso podría ser una conclusión que está un poco escueta, porque alguien me podría decir, pero si me tomo una bebida al mes, ¿constituye un problema? No, ¿verdad? A lo mejor habría que determinar la frecuencia y la cantidad del consumo de estas bebidas. Entonces, ahí surgen nuevas hipótesis. ¿Cuáles serán la frecuencia y la cantidad de bebidas que en realidad constituyen un factor obesogénico, ¿verdad? Antes de recolectar los datos, hay que tomar en cuenta que el rol del marco teórico puede ser aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación, conocer qué métodos se han aplicado exitosa y erróneamente para estudiar el problema, saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación, identificar las variables, cómo han sido medidas y observadas, y decidir cuál es la mejor manera de recolectar y analizar los datos. También puede servir para refinar el planteamiento, hipótesis y justificación. Como les decía en la clase anterior, si estamos en la planificación, todavía podemos mover. Podemos de repente agregar o modificar objetivos, podemos cambiar la justificación, podemos cambiar el planteamiento, porque a la hora de las horas cuando nosotros vamos leyendo, puede ser que enfoquemos mejor nuestro estudio. La clave está en que lo modifiquemos todo antes de iniciar la ejecución. Ahora, este marco teórico también tiene funciones después de recolectar los datos. Entre esos, explicar las similitudes y diferencias entre nuestros resultados y el conocimiento. ¿Esto qué es? La discusión. Entonces, muchas veces los artículos que utilicemos nosotros para la discusión pueden ser los mismos que utilizamos en el marco teórico. Hay que analizar formas de interpretar, pueden ser que nos sirvan para analizar las formas de interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, construir explicaciones, desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Entonces, recordemos que en la discusión vamos a colocar si nuestros resultados son iguales, diferentes o algo relevante que tengamos que mencionar con respecto a otros autores. En cuanto a la revisión de la literatura en general, como acordábamos, les mencionaba la vez pasada, la revisión de literatura va de forma paralela en todo el trabajo, en todo el estudio. Entonces, ¿qué buscamos al consultar la literatura? Pueden ser definiciones, teorías ya elaboradas, ya previas, resultados de otras investigaciones, casos en quienes hayan aplicado determinada estrategia, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes del problema de investigación. Ahora, pues en la era de la comunicación y de la tecnología, sabemos que tenemos más cercano el alcance de los documentos. Sin embargo, pues hay que saber filtrar porque no toda la información que está en el Internet es fidedigna. Entonces, dentro de las ventajas de utilizar Internet está pues, hay acceso a 24 horas, hay una gran cantidad de información sobre muchos temas, hay información en español y en diferentes idiomas, información reciente, fácil acceso, gratuito o de bajo costo. El investigador puede crear una red de contactos que le ayuden a encontrar la información que busca. No sé si ustedes se han fijado que, por ejemplo, en Facebook o en Telegram hay grupos que son de determinada temática. Por ejemplo, yo estoy en grupos de metodología e investigación o del sector docente, que son las dos áreas que a mí me competen. Habrán otros médicos que su interés sea endocrinología o pediatría o cardiología o cirugía. Entonces, dependiendo de lo que a nosotros nos llame la atención, pues hay grupos y eso nos permite de repente, si tenemos una duda, ya sea metodológica o de cualquier índole, ellos podemos plantear la duda y ellos nos comparten bibliografía o según sus experiencias, qué es lo más recomendable para nosotros, ¿verdad? Y los estudios que se localicen pueden imprimirse de inmediato. ¿Cuáles son las desventajas? Que algunos artículos pues no están revisados por expertos. O sea, recordemos que cuando hablamos de ciencia, tratamos la manera de que estén en revistas indexadas, que hayan tenido un rigor en la revisión, tanto en la metodología como en los resultados.
Entonces eso pues nos permite tener un poco más de evidencia en los artículos y para poder tomar decisiones. O sea, recordemos que en medicina la probabilidad o el margen de error que tenemos es mínimo, porque un error puede cobrar la muerte o complicación de un paciente. Entonces, tratamos la manera, pues, de leer lo más fidedigno posible. Pueden ser textos plagiados o que se reproducen sin el conocimiento de autores. Ahora, pues, hay bastantes programas que nos permiten saber el plagio de los documentos. Entonces, esto también es importante porque, y esto también para ustedes cuando redacten su tesis, hay que tratar la manera de parafrasear para no entrar en esa situación de plagio, ¿verdad? Porque es demandable. Em, Puede ser tardado encontrar estudios de calidad sobre el tema. Para tener acceso a artículos puede generar cierto costo y pues que nos distraemos, ¿verdad? De repente estamos buscando una cosa y terminamos leyendo otra. Algo muy importante a la hora de buscar las palabras clave. Hay que saber elegirlas, escribir un título preliminar del estudio, seleccionar 2 o 3 palabras que capten la idea central, extraer los términos del planteamiento o utilizar los que los autores más destacados en el campo de nuestro estudio utilicen en sus planteamientos o hipótesis. Y en la mayoría de artículos de revista es común incluir los términos clave al inicio o al final. Lo van a ver ustedes por lo general en el resumen. Por ejemplo, si su tema es, como decíamos la vez pasada, prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes de año social de doctorado en medicina de la Universidad Alberto Maferrer, no voy a poner todo eso en la búsqueda porque no voy a encontrar ningún artículo así. Puedo poner, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, factores de riesgo, estudiantes de medicina, hasta ahí a lo mejor. ¿Verdad? Entonces trata la manera de colocar palabras clave que nos sirvan a nosotros para la búsqueda. Este método, bueno, hay 2 métodos principales para poder ordenar y sistematizar la información. Si ustedes se fijan, cuando ustedes leen un libro, casi siempre hay un índice, ¿verdad? Que nos está diciendo eh, como una vertebración, que es el siguiente método de todo el documento que viene. Entonces, a veces nos permite desde un índice saber cómo está distribuido la información que a continuación vamos a leer. Entonces, a la hora de nosotros ordenar la información en el documento, es sumamente importante que tengamos un orden esquemático de esta información, porque asimismo nos va a permitir hacer una búsqueda y poderla encasillar en cada una de estas categorías que nosotros hemos como planteado, ¿verdad? Entonces, el método de mapeo implica en elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Imaginemos que estamos hablando de clima organizacional, que este ejemplo es tomado del libro de metodología e investigación de Hernández Sampieri. Y por ejemplo, aquí nos dice el autor, definiciones, las dimensiones, la medición y los modelos. Entonces, si usted, por ejemplo, divide ese clima organizacional, tienen una casilla las concepciones y definiciones, cómo lo va a distribuir, luego los instrumentos para medirlo, las dimensiones y los modelos. Entonces, esto es prácticamente como generar esas categorías, como hacer esas casillas. Y a medida nosotros vamos buscando la información, la vamos metiendo en cada una de estas. Este es el otro método, el de vertebración, que en lo personal es el que más me gusta, el que más utilizo también. Es otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico que consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo de este, ya sea global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego se coloca la información, o sea, las referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. Y esta es la imagen. Si ustedes se fijan, por ejemplo, están los temas, el tema general, vea, el gran tema, lo que nosotros vamos a desarrollar. Y luego pues tenemos el tema 1, tema 2, tema 3 y el tema K, o sea, hasta donde nosotros lleguemos. Cada uno de estos temas tiene un sustento, ¿verdad? O se puede distribuir en subtemas y cada uno de estos subtemas tiene su referencia que lo sustenta. ¿Verdad? Entonces vamos a poner un ejemplo, como les dije la vez pasada. Esto es bien importante, llevar esta secuencia de título, objetivos, variable, cuestionario, se los dije la otra vez.
Entonces, es bien importante que nosotros no perdamos esta secuencia, porque si la perdemos, nos vamos a confundir y no se va a entender lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo de investigación. Solo para finalizar y poder integrar esto, les quiero poner un ejemplo, o sea, lo vamos a redactar, pero espérenme que no. Si, por ejemplo, esa secuencia, como les decía, no sé si logran ver la pizarra. A mí sí me parece, doctora. Vaya. Vaya. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar la manera de hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que hablamos de los factores de riesgo. Uy, factor para la obesidad. Entonces, como decíamos la vez pasada, hay factores modificables y hay factores no modificables. Dentro de los modificables, ¿cuáles podríamos nosotros mencionar? Y aquí sí les voy a pedir colaboración. Factores de riesgo para obesidad modificables. La dieta. Ajá, la dieta. ¿Cómo? ¿Cuál otro? Los hábitos de riesgo, doctora, como fumar y tomar. Ajá, correcto, vaya. Vamos a ver. ¿Considera usted que fumar puede generar obesidad? Vamos a poner aquí hábitos. Sedentarismo, dijo por ahí alguien. Vamos a dejarlo en actividad física. Vea. Estilos de vida. Ajá, lo vamos a dejar aquí como en hábitos. Y dentro de los no modificables, ¿cuáles? Pues el Edad. que más probable es la genética. También la edad. Ajá, cabal, vamos a ver antecedentes familiares, lo podemos dejar, vea. La edad. Y de repente podemos mencionar antecedentes perinatales. Va, entonces, dentro de la dieta, ¿qué podemos mencionar? Dentro de la dieta. El consumo de grasas, La ingesta de carbohidratos y harinas. la ingesta de carbohidratos y harina, la baja ingesta de frutas y verduras. Va, dentro de hábitos habían dicho fumar y el alcohol. Vea. Y dentro de la actividad física, pues tenemos sedentarismo, que es lo más importante. Va. Ahí van a disculpar la letra, vea. Va, entonces, si ustedes se fijan, esta vertebración que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es ir a buscar literatura donde hablemos de quién dice que las grasas generan un problema, quién dice que el bajo consumo de frutas y verduras genera un problema, quién dice que los carbohidratos y harina constituyen un problema. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos esto ya claro, y por ejemplo podemos llevar esa secuencia que les decía, va a decir el título de factores de riesgo, obesidad, para no sé qué. Primer objetivo, determinar los factores modificables para el sobrepeso, obesidad. Segundo objetivo, determinar los factores no modificables para sobrepeso, obesidad. Entonces, ¿cómo le van a dar respuesta al objetivo 1? A través de estas variables, la dieta, los hábitos, actividad física. Y luego usted se va a ir al marco teórico a sustentar cada uno de estos con sus referencias bibliográficas. Después de que usted lo haya sustentado en el marco teórico, si hay un cuestionario ya validado a nivel internacional, pues sería lo ideal. Por ejemplo, la OMS a través de StepsWise ya lo tiene. Entonces usted solo va a ir a preguntar a un cuestionario cuántos días a la semana consume alimentos fritos, por ejemplo.
Porque grasas, pues tendrían que ser las saturadas y las sobresaturadas, ¿verdad? Entonces, ahí va usted y hace su pregunta 1. Con respecto a las verduras, ¿cuántos días a la semana consume usted frutas y verduras y la cantidad? Entonces, son 2 preguntas que responden a esta. 2 preguntas que responden. ¿Consume usted carbohidratos? Sí. ¿Cuántas veces a la semana y qué cantidad? Hábitos. ¿Fuma usted? Sí o no. ¿Cuántos cigarrillos diarios? ¿Cuántos años lleva fumando? O si es fumador pasivo. Alcohol. Y así vamos, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene claro de aquí para acá, se le va a facilitar a usted ir a preguntar. Y cuando usted pregunte, después de que haga un análisis de sus resultados y la sistematización de la información, se le va a hacer más fácil porque usted esto ya lo tiene averiguado, ya tiene literatura. Entonces, en la discusión solo va a ir usted y va a comparar sus resultados con lo que está en los antecedentes, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante llevar esa secuencia. Ahí donde le decía la clase anterior, de repente meten creatinina. ¿Y aquí en esto qué tiene que ver la creatinina? Nada. Entonces, si no hay una respuesta, algo que la creatinina responda a otro objetivo, entonces no la meta. ¿Sí? O sea, si no hay un otro objetivo que hable de eso, no se puede encasillar. Por eso es bien importante que nosotros en el marco teórico lo que hagamos es el sustento de variables, no es hacer un marco teórico a la loca, vea, que todo lo que nos quepa, unas 40 páginas solo de marco teórico, no es eso. Vaya, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Con respecto a la clase, jóvenes. ¿Ha quedado claro? ¿Hemos comprendido un poquito de Clarísimo. esto? Por el momento no, doctora. Vale, de acuerdo, pues si no hay otra duda, nos vemos en otra próxima jornada y que tengan una feliz mañana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Igual. Gracias, Patricia.